Buenos días, estimados estudiantes. Hoy ya es miércoles. Vamos a hacer la actividad 2 de esta semana. Actividad 2, mi lengua, mi identidad. Lee el siguiente texto. Oye, qué gara esta ronda. Simón, qué goce. De una le cogí el gusto. Tanto bailé que se me secó el garguero. Vamos al Quisito por unos helados, pero estoy chiro. Me quedé sin kushki. Chendo, chendo, yo invito. Chévere. Esta es una conversación entre dos niños que viven en una de las ciudades más hermosas del Ecuador, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Sabes a qué ciudad nos referimos? ¿Ya? Muy bien, se trata de Cuenca. Cuenca es la tercera ciudad más grande del Ecuador, después de Quito y Guayaquil, conocida como Santana de los Cuatro Ríos, ya que la atraviesan los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machángara y el río Tarqui, de este a oeste. Bueno, aquí nosotros podemos ver algunas palabras que no son comunes entre nosotros muchas veces. Por ejemplo, la palabra chendo, chendo. ¿Qué significa la palabra chendo, chendo? ¿Qué significa la palabra kushki? ¿Qué significa la palabra garguero? ¿Ya? ¿Qué significa la palabra simón? ¿Y qué significa la palabra chévere? Esta sí la conocemos y es un poco más conocida para nosotros. Entonces, vamos a ver, son palabras, son expresiones de cada lugar, son expresiones de cada sector en donde se las entiende y son populares las palabras. Dice, los jóvenes cuencanos utilizan ciertas palabras que lo identifican, como gara, calas, chendo, que, aunque son poco conocidas entre otras regiones del país, están recogidas en el libro La lengua morlaca del filólogo azuayo Osvaldo Encalada. El centro histórico de Cuenca está formado por la zona residencial más antigua. Aquí encontramos una gran cantidad de edificaciones de estilo colonial y republicanas, de gran hermosura. La zona arqueológica, los barrios artesanales de origen colonial, los mercados centrales, el barroco de Tomebamba, con el Paseo 3 de Noviembre y varios sitios de importancia paisajística y cultural. Esta ciudad es la capital de la provincia de Azuay. Bueno, conversa con tu familia tomando en cuenta las siguientes preguntas. Esto vamos a realizar como una actividad previa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es responder esta pregunta. ¿Qué caracteriza a la ciudad o el lugar donde vives? Nosotros estamos aquí en La Maná, pero ¿qué le caracteriza a La Maná? ¿Cómo es La Maná? ¿A qué provincia o región pertenece? ¿Qué es lo más que te gusta de la ciudad o provincia? Esto vamos a hacer como actividad previa, ¿no? Dice, ¿sabías que la lengua es uno de los signos de identidad de la cultura de los pueblos? En el caso de Cuenca, su forma de hablar es cantadito, tiene un acento diferente al nuestro, ¿sí? Así como el manaba tiene otro acento para hablar, el serrano tiene otro acento para hablar, ¿sí? En Cuenca tiene una manera particular de conversar, ¿sí? Entonces es la mezcla del español y el quichua. Por eso es común escuchar palabras como acholarse, que significa avergonzarse, astaray, que significa para ellos caliente, nosotros les decimos de otra forma, a ellos le dicen astaray, algunos les decimos arraray, ¿sí? Entonces el cacho, que es una broma, entre otras palabras más, ¿no? Para aprender más sobre nuestra lengua, lee y resuelve las páginas desde las 172 a las 175 del texto de lengua y literatura. Esta es la primera actividad que vamos a hacer eh, extraída del texto de lengua y literatura. Ojo, no vamos a hacerlo aquí en el texto de lengua, pero sí vamos a irnos al texto de lengua. Entonces nos vamos al texto de lengua en donde estamos
ubicados y nos vamos a la página 172 a la 175, nos dice, ¿no? Estamos en la página 172, ustedes abren su libro y nos vamos a la página 172. La tradición oral de los pueblos originarios. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Valorar la diversidad lingüística cultural del país mediante el conocimiento y uso de algunas palabras y frases de las lenguas originarias para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia. Correcto. Entonces, lo primero que voy a hacer en el libro es observo la escena y comento con mis compañeros y compañeras. No puedo comentar, no puedo hacer esto porque no estoy en una clase en vivo, pero sí puedo seguir la lectura y leer, ¿no? Esta se ve que está en un aula de clases. Aquí están los estudiantes. Hay muchos estudiantes de diferentes formas de vestirse. Entonces pregunta, ¿el conocer una lengua más, además del castellano, es importante? Hoy todos debemos ser bilingües. ¿Quiénes de ustedes saben más de una lengua? Es decir, hablar dos idiomas. Es decir, ¿quiénes de ustedes son bilingües? Bilingüe significa hablar dos idiomas, ¿sí? Dice, yo hablo quichua y castellano. Entonces, esta persona, esta niña es una em, niña quichua también, ¿no? Yo hablo inglés y hablo castellano. Yo hablo Huau Todedo y castellano. Huau Todedo es una lengua originaria de la región amazónica, ¿no? Yo hablo Shuar Chichán, también es una lengua de los shuaras, ¿no? Y castellano. ¿Quieres aprender más sobre las lenguas originarias del Ecuador? ¿Sí? Entonces aquí hay múltiples personas que saben diferentes idiomas y eso muchas veces en nuestra institución también ha pasado. También ha pasado que nos encontramos con niños o estudiantes que también hablan quichua y hablan otro idioma que nosotros no lo entendemos, pero ellos sí lo entienden y eso es muy enriquecedor porque pueden haber estudiantes que aparte de aprender español, aprender quichua y sean muy buenos aprendiendo inglés. Continuemos. Leo el siguiente texto y comento con mis compañeros y compañeras. Luego escribo tres preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto. Ya, hay que entender esto, ¿no? El Ecuador es un país pluricultural, es decir, en él confluyen y se mezclan una gran cantidad de culturas y por supuesto de lenguas. Muchas de ellas están en riesgo de desaparecer, ya que por causas muy diversas tienen cada día un menor número de hablantes, perdón. Sin embargo, es importante conocer sobre ellas, pues forman parte de lo que somos ahora, ¿sí? El quichua o quechua, ¿sí? El quichua o quechua es una lengua originaria que se habla en Argentina, en Jujuy, Salta y Santiago del Estero Salta y Santiago del Estero. En Bolivia, en Colombia, Nariño, Chile, Ecuador y Perú. Son aproximadamente 14 millones de habitantes repartidos en 6 países que hablan esta lengua. Ya, entonces aquí vamos a hacer las tres preguntas que dice. Escribo tres preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto. Las preguntas las van a hacer todo lo que haya que hacer lo van a hacer en una hoja aparte, ¿no? Entonces voy a escribir la pregunta, no la respuesta. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿en cuántos países? Es la pregunta que yo formulo ahorita, ¿no? Porque me pide que formule preguntas, no respuestas. ¿Sí? Entonces digo, una pregunta que puedo formular de aquí, ya. ¿Cuántas personas hablan el idioma quichua? Entonces, si escribo aquí cuántas personas hablan el idioma quichua, esa es la pregunta, ¿ya? Y la respuesta sería, son aproximadamente 14 millones de habitantes que hablan quichua. Entonces, esto iría acá. Entonces, las respuestas están dentro de este texto aquí, ¿sí? Las respuestas están aquí y yo debo formular las preguntas.
Entonces formulo una pregunta, formulo dos, formulo tres. Eso lo hacemos en el, en hojas para el portafolio. Escribo tres causas por las que yo supongo que las lenguas originarias están en riesgo de desaparecer y comento mi clase. Comento con mi clase. Ya. Entonces escribo también este literal y escribo tres causas por las que supongo que las lenguas están en riesgo de desaparecer. Escribo los países en los que se habla quichua. Ya, escribo aquí. Ya. Aquí vamos a ver esta parte, dice, leo los siguientes textos en quichua y en castellano y comento con mis compañeros y compañeras sobre esta experiencia de leer en dos idiomas. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, Atuk es zorro. Atuk dice, dicen que encontrarse con el zorro es de mal agüero. Si yo voy a leer las dos, voy a leer del zorro y del conejo. Ustedes van a leer las demás, ¿correcto? Entonces, notarán que aquí hay una particularidad. En el quichua, en el idioma quichua, no van a encontrar una E en ninguna palabra. En ninguna palabra hay una E y también hay una O. No hay O, la E y la O no existen en el idioma quichua. Entonces vamos a ver. Atuk. Atuk es or. Atuk. Rikurik. Pica. Chiquimi. Ninkuna. Entonces eso significa, dicen que encontrarse a con el zorro es de mal agüero. Kunu, que significa conejo. Kunu. Rikurik. Pica. Ajimi. Ninkuna. Dice que encontrarse con el conejo es de buena suerte. Ya. Asimismo, chuspi es mosca. Nikakuru es una luciérnaga. Una usa es un piojo. Y Nina Mama es el fuego. ¿Correcto? Dice entonces, señalo en los textos anteriores las palabras que conozco y digo sus significados. Ya, entonces lo que vamos a hacer es leer esto, lo que me sobra, lo que me faltó a mí. Ya, leo este poema en quichua y en castellano. Expreso las ideas que tuve y las emociones que sentí al leer. Ya, yo voy a leer las tres líneas, ustedes leen todo, ¿no? Dice para mi perro, mi querido perrito, a ti te quise mucho, mi marrón negrito perrito. Ahora, ¿dónde estarás caminando? Mi hermano perrito, no te olvides de mí. Esto traducido a quichua sería Ñuka Ashkuman, que es para mi perro. Ñuka Kuyashka Ashkukuya Canta Ashkatami Kuyarkami. Ñuka Muru Ashkukuya. Hasta aquí estaría la mitad. Ustedes van a mandar un audio leyendo todo este contenido, ¿no? Todo este contenido. Esa es una parte de la tarea, ¿no? Envían el audio y el trabajo que nos falta. Ya, los pueblos prehispánicos no tuvieron escritura, guardaban toda su historia, sus mitos y sus creencias en la memoria y se transmitía de generación en generación por medio de la palabra por medio de la palabra. La tradición oral indígena guarda un tesoro de conocimientos y enseñanzas. ¿Qué significa esto de generación en generación? Muchas veces muchos no lo van a entender. Significa que el papá le cuenta al hijo, ya es una generación. Y el hijo, o sea, el hijo le cuenta a su hijo, o sea, sería al inicio de la persona inicial sería su nieto. Entonces, eso significa de generación en generación. El papá le cuenta, el hijo, el papá le cuenta al hijo, él cuando crece le cuenta a su hijo, y él cuando crece le cuenta a su hijo, y él cuando crece y tiene un hijo le cuenta a su hijo. Y eso se llama generación en generación. Bueno, 175. Vamos a leer todo esto, ya no me queda mucho tiempo, ya solamente tengo para
grabar 15 minutos, no puedo grabar más allá de eso. Vamos a leer la página 175 y